Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será usado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda siempre que para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el podcast y a presentarnos. Primera pregunta. ¿De qué va todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia? Bueno, va de escritores, para escritores y por escritores. ¿De dónde vino la idea? A ver, nuestras ideas suelen venir de algún lugar perdido en la fantasía, creo yo, y luego alguna de las dos tiene una idea y la otra lo secunda y tiramos para adelante, básicamente. Si ha venido de otro lugar, no lo sé, pero yo creo que empieza un poco así. Una de las dos tiene una idea y la otra dice, ¡sí, quiero! Y luego a lo que viene la siguiente pregunta, que es ¿cómo surgió el nombre? Como dijo Rebeca un poco al final, se nos ocurrió la idea del podcast. Y luego el nombre fueron una lluvia de ideas que fuimos poniendo en un Word, en Drive. Salieron un montón de nombres, pero no nos convencían. Y la verdad es que esta frase no es la primera vez que surge con nosotros en nuestras quedadas, no es la primera vez que surge. Y la pusimos así como para ir viendo cómo quedaba. Y es que era la mejor opción para los temas que queríamos tratar. Y creo que es muy interesante porque además también, como hemos dicho, no solo va de escritores, sino que también está hecha por escritores. Y creo que es muy interesante en ese sentido, además de que queda muy divertido porque queda como una amenaza divertida hecha por escritores. A ver, lo que más me gusta de la frase es la amenaza. O sea, Sí. puede, es una asentar esa idea, pero el ¿y será usado en mi historia? Ya es como darle Sí. ese poquito de amenaza, ese poquito de villano, ese poquito de... Exactamente, porque en un principio hubo varias versiones también de lo que era el título, de podrá ser utilizado en la historia, pero dijimos, pero también queda como, vamos a hacer un poco más divertido, ¿no? Para que no sea tampoco tan serio, el puede y será utilizado en la historia, como al principio tenemos solo la posibilidad, pero no, también dejamos como que va a serlo, o sea. Y ya te digo, sí. Además, yo voy aquí a añadir que Isa fue la que creó el logotipo, es una artista, porque estuvo un día jugando con la idea y creo que ese juego que es un poco en lo que se basan también nuestras ideas y de donde sale también esta idea del podcast, en jugar un poco con las ideas, ese permitirnos ser creativas y permitirnos ser abiertas a la idea que venga, a la locura que venga, no importa. Exactamente. Sí, porque del logo también os digo que hubo varios logotipos en ese sentido, pero creo que este es el que mejor refleja. Entonces, al final la bola de cristal con la pluma del escritor, que queda también como muy mágico, porque nosotros al final somos escritoras también de fantasía y creo que queríamos reflejar un poco de eso, de lo que vas a ir viendo tú también en el podcast. Vale, y ahora, ¿quiénes son las integrantes del podcast? Bueno, pues si quieres, Rebeca, empiezo yo. Sí, claro que sí. Soy Isa San José, soy escritora de ficción, sobre todo de fantasía, y también soy mentora de escritura creativa y emocional. Ayudo a escritores a tener una mayor confianza en sí mismo para escribir esas historias que llevan dentro. Y a lo largo de mi vida, pues empecé con blogs literarios y ahora también estoy formando, por así decirlo. Y también me he formado en lo que es el mundillo editorial, porque en este mundillo me ha gustado tanto en ese sentido, que también he probado esa parte, cosa que también hablaremos un poco también en algún programa del podcast. Aparte del mundillo literario, el mundo editorial también está dentro de este mundillo y vamos a tratar también sobre ello. ¿Y tú, Rebeca? Y yo soy Rebeca Hernández, soy escritora, también básicamente de fantasía, aunque también me gusta escribir sobre ciencia ficción.
Am, en algún momento pensaba en el romántico, pero no, me baso en la fantasía. Empecé hace mucho tiempo con la escritura, a manera como hobby realmente, hasta que un día me dio el permiso de estudiarlo ya más seriamente y pues a partir de ahí toda, digamos, esta carrera dentro del mundo literario la he desarrollado con el fin también de ayudar a personas, en mi caso me enfoco con escritoras, a que logren escribir su primer libro, a ayudarlas aunque no sepan ni siquiera por dónde comenzar y las ayudo con una serie de mentorías, así que también soy mentora de escritura para mujeres. Qué bonito. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de este podcast? Vale, pues lo primero van a ser tipo episodios solo conmigo y con Rebeca, donde nos vais a tener a las dos hablando de diferentes temas de literatura, del mundo editorial, etcétera. No del modo tan serio, porque seguramente en algún momento pues estaremos riéndonos, estaremos compartiendo anécdotas, experiencias, para que, o sea, que vosotros vais a poder entenderlo perfectamente, de forma sencilla y de forma como si estuviéramos hablando, por así decirlo, de tú a tú. Además, luego pueden dejarnos dudas, preguntas o incluso comentarios de lo que ustedes opinan de lo que hemos hablado y lo que nos gustaría es hacer como una especie de interacción en la Exacto. que nosotras podamos sacar aquí algún tema. Incluso nos pueden comentar, me gustaría saber sobre este tema y nosotras pues sacarlo dentro de los episodios del podcast, porque lo que queremos es abrir un abanico de opciones dentro de este, como se dice, dentro de este mundillo literario, que incluya todo un poco, desde la escritura, la parte editorial, cómo se está formulando ahora mismo el campo de la literatura, porque lo hemos visto cambiar más o menos rápido en los últimos años. Así que nos gustaría mucho poder compartirlo con todos ustedes y que también ustedes puedan compartirnos sus dudas o sus preguntas y poderlas ir solucionando en el podcast. Y bueno, también vamos a traer a escritores, autores y gente del mundillo literario para que también hablen sobre temas de ese mundo y podéis, por así decirlo, aprender más, porque sí que es verdad que hay podcasts, hay artículos, tal, pero creo que nunca sobra gente que sepa de este tema y que podamos compartirlo de esta manera, compartir nuestra pasión por el mundo literario y ver qué hay dentro de él, cuáles son esos entresijos, cómo funcionan, porque muchas veces vamos a la librería y vemos ya lo que es el libro final y decimos, ¿cómo ha llegado de ser, de que el escritor esté ahí con su primer borrador a que llegue a lo que es la librería, a verlo ya en tu estantería y empezar a leerlo? Pues un poco es lo que queremos también con este podcast, el ver esos entresijos de forma divertida, de forma entretenida, ya no solo con nosotras, sino también que os hablen diferentes autores para que veáis diferentes puntos de vista, porque cada autor es único y es lo que queremos haceros ver. Exacto, a través de la experiencia de cada uno también, porque no todos vamos a tener la misma experiencia en este mundo literario, aunque todos fuéramos por una editorial tradicional o por una autopublicación, y eso ya lo hablaremos más adelante, cada uno tendría una experiencia diferente y lo que queremos es ver todos esos puntos que conforman este universo de las editoriales, de la literatura y de todo el mundo que nos está rodeando ahora mismo, porque creemos que es importante que las personas también sepan cómo funciona y las personas que además se están lanzando en este salto de fe maravilloso que, que incluye escribir un libro, pues que también tengan un poquito una guía o unas palabras de aliento, una experiencia previa en la que puedan basar sus decisiones dentro de este mundillo. Muy bien descrito, sobre todo porque casi has respondido a la siguiente pregunta. ¿Qué me va a aportar como oyente? Pues ¿Vale? un poco lo que ha dicho Rebeca, si quieres empiezo yo. Sí. Al final va a ser como una ayuda, una guía para ti, para que veas diferentes puntos de vista, de que a lo mejor has empezado a escribir un libro tal y ves que hay varios obstáculos,
varias dificultades en el camino y para que veas que no estás solo ni eres el único, de que hay mucha gente que ha empezado por este camino, que ha empezado como tú, es tal, teniendo esas dificultades, en no encontrar editorial o encontrarla, pero ver que hay más obstáculos por el camino, no saber a lo mejor dónde ir. Esta es una manera un poco para resolver un poco ese tipo de dudas de forma, como hemos dicho, entretenida, conocer diferentes puntos de vista y sobre todo ayudarte independientemente del punto del camino del escritor en el que te encuentres, porque a lo mejor piensas, es que de momento solo tengo como un hobby, pero no lo veo a largo plazo que pueda llegar a eso. Y a lo mejor sí tienes el potencial, pero no sabes cómo llegar hasta ese punto B que quieres conseguir. Y un Incluso poco, estamos hablando mucho de la parte editorial, pero escribir claro, también tiene sus entresijos y aquí vamos a intentar abrir un poco ese camino y hablar un poco también de ese camino del escritor, que tanto se habla en tantísimos libros hoy en día que existen ya. Pero también, bueno, podemos mencionar que también hablaremos sobre bloqueos, también hablaremos sobre mentalidad de escritores, porque nosotras hemos hecho talleres sobre este tema, sobre bloqueos con la escritura, sobre bloqueos para escritores, y tenemos una cierta experiencia en nuestros propios bloqueos y en lo de otras personas para que puedan salir de ahí, porque realmente es un momento un poco, bueno, incómodo, desde fuera podemos decir fascinante, pero desde dentro podemos decir horroroso. claro. Sí, es verdad que desde fuera parece, pues haz esto y ya se te pasa. Y no, al final es un proceso que hay que comprender. ¿Por qué está ahí? ¿Para qué está ahí? Comprenderlo, ver por qué está ahí y trabajarlo para poder saber gestionarlo, sobre todo para las veces que vayan a venir, porque no solo va a ir en ese momento en el que te ocurra, sino que te puede aparecer más adelante en el tiempo o más incluso. Entonces nos gustaría compartir toda esta información con todos ustedes y creemos que eso es lo que podemos aportar a los oyentes, información nueva y actualizada de las cosas que vayan sucediendo y de nuestros mismos procesos. Porque aquí vamos a desvelar que las dos estamos escribiendo nuestras primeras novelas de fantasía. Exacto, Hemos participado en antologías que se han publicado y ahora mismo, pues, vamos a sacar también nuestra primera novela cada una. Así que también van a poder aprender de esos procesos mientras nosotras los vamos viviendo. exactamente. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de tener un espacio para escritores en la actualidad? Uf, pues mira, el otro día estaba leyendo un número que me gustó muchísimo, que Sí. fue, en España se publican 90.000 libros al año. Esto quiere decir que no nos alarmemos porque obviamente estos son muchísimos libros, pero aquí estamos incluyendo todos los géneros, todos los Claro, estilos y todas las edades, ¿vale? Incluso libros técnicos, no sé, libros de cocina, libros de autoayuda, todo tipo de libros. Aquí estamos incluyéndolos todos. Entonces, este número me gustó mucho porque eso quiere decir que todas esas personas están apostando por publicar de una manera o de otra, por escribir, por sacar sus libros, por cruzar ese camino del escritor, que vamos a hablar bastante de él, pero todas esas personas están apostando por ello. Entonces, claro, tener un espacio donde se puede aprender de esto, donde podemos hablar de esto, pues a tanto a Isa como a mí nos ha parecido una idea fantástica porque abre digamos, una especie de café virtual al final exactamente. donde podemos hablarlo, donde podemos comunicarlo, donde podemos aprender todos, porque al final les voy a decir una cosa, Isa y yo también aprendemos con esto que estamos haciendo y la verdad es que estamos encantadísimas de poder compartirlo con ustedes, porque este día ya lleva bastante tiempo en nuestras cabezas, rondando nuestras cabezas, y estamos encantadas hoy de estar grabando el primer episodio. Aunque también voy a decir que también es una excusa para hablar de estos temas, así como lo hacemos también en nuestras sesiones virtuales para ir preparando talleres. Pero también, si esto que nos ayuda tanto a nosotras os puede ayudar también a vosotros, pues bienvenido sea, porque lo importante es que disfrutemos, sigamos disfrutando de la literatura,
que vayamos aprendiendo, porque claro, al principio no sabemos nada de este mundillo, y decimos, ¿cómo aprendemos? Pues vamos a ir adentrándonos un poco, vamos a podcasts, vamos a libros, vamos a cursos para ir aprendiendo cómo funciona. Así es. Y bueno, la última pregunta, ¿cómo pueden los oyentes interactuar y contribuir al podcast? Pues un poco nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, que lo dejaremos también abajo. Y en él nos podéis escribir tanto por privado como en las publicaciones que pondremos en el podcast, en el feed de nuestras redes sociales. Y ahí puedes decir, pues me gustaría que hablarais sobre tal tema o me gustaría que trajerais a tal escritor. Y se intenta. O sea, a lo Por mejor sí supuesto que sí, claro que sí, sí que claro que hemos sí, preguntado. sí, en ese sentido. Si es un tema, va a ser más fácil porque decimos, en el caso de que sepamos, perfecto, y si no, pues lo estudiamos, porque al final, tanto Rebeca como yo, aparte de escribir, también nos seguimos formando de este tema, seguimos investigando, seguimos actualizándonos en ese sentido, porque al final el mundo literario es algo que también se va actualizando. Sí. Es O algo. simplemente traemos un experto, porque Exactamente, como hemos dicho, o lo hacemos nosotras si sabemos del tema o podemos actualizarnos pronto, o si no, traemos a alguien del mundillo literario, ya sea escritor, editor, tal, que pueda ayudarnos con el tema. Y de la manera que también nos ayuda a vosotros, nos ayuda también a nosotras como escritoras. claro, esto al final, creo que este podcast tiene esta idea un poco amplia, ¿no? De que podamos aprender todos y podamos, que nos ayude a evolucionar a todos dentro de este mundo de la escritura y el poder compartirlo, porque hemos hablado muchas veces, hice yo, de esta añoralia quizás a este escritor solitario, ¿sí? A este romanticismo alrededor de este escritor solitario, y eso está ya muy pasado de moda. Ahora, ¿por qué no hacemos comunidades? ¿Por qué no nos apoyamos entre nosotros? ¿Por qué no compartimos nuestras experiencias? Y es una de las bases de este podcast, que podamos compartirlas, que podamos interactuar, que podamos comentar entre todos lo que nos parece o lo que queremos saber y poder crecer todos juntos en la dirección que lo necesitamos cada uno, porque evidentemente cada tipo de libro, cada tipo de novela se escribe diferente, pero la idea es podernos apoyar y saber que no estamos solos en este proceso. Exactamente, al final la comunidad es súper importante. Ya yo creo que con las redes sociales y demás se ha roto ese mito de que el escritor solitario, porque sí es verdad que lo que es el proceso de ponerte a escribir tu libro, lo vas a hacer tú solo, a no ser que lo escribas con alguien más a cuatro manos, etcétera. Pero al final, Que también hablaremos de ello. claro, fuera de ese empezar a escribir el libro, hay comunidades, hay gente escritora que también está como tú, es tal, con esas dudas, con esos bloqueos y que juntarnos lo que haría sería ayudarnos en ese sentido, Eso a es. liberar esos miedos, a comprender de que cada uno está en un punto del escritor y a escribir esas historias que tanto necesitas tú y que también necesita el mundo, por así decirlo, porque es que es verdad. Es verdad. Dejemos fluir esas historias tan maravillosas que tenemos en nuestra mente y olvidémonos también de ese, no sé, de esa antigua historia de dejar las cosas coger polvo, de Claro, dejarlos en el ático, en el desván, en un cajón, y saquemos esas historias al mundo para que logren dar esa luz que traen. Todas las historias traen luz, sea cual sea el género, sea cual sea el tipo que ustedes quieran escribir. Todas esas historias traen luz y quedárnoslas, pues no creemos que es la mejor opción. Creemos que lo mejor es sacarlo y exactamente. compartirlo con el mundo. Compartirlo con el mundo. Sobre todo para que llegue a esos autores que a lo mejor necesitan esa historia, porque siempre estamos pensando es, pero ¿quién me va a leer a mí, no? Sí, Pero siempre va a haber si tú amas de verdad esa historia, la has escrito desde lo más dentro de ti, siempre va a llegar a alguien
aunque sea pocos lectores, pero va a llegar a alguien que lo va a leer y va a decir, ostras, necesitaba leer esta historia, cómo la he disfrutado. Aunque solo sea, por así decirlo, un lector, yo creo que es lo más bonito en ese sentido. Igual que a lo mejor tú puedes pensar en uno o varios libros que te han hecho sentir eso, que dices, uff, me ha encantado este libro, es mi libro favorito. Imagínate el poder decir que alguien ha dicho que tu libro ha sido su favorito, aunque solo haya sido una persona, ya merece totalmente la pena. Pero Así claro, primero también hay que pensar, escribir tu libro favorito primero para ti, para que se convierta también en el favorito de de alguien más. la gente. Exacto. Así es. Y bueno, vamos a hacer una pregunta final, pero esta es para vosotros. Ya no vamos a seguir nosotras con las preguntas. Y es, ¿qué te viene a la cabeza con el nombre del podcast? Aquí podéis escribir en comentarios lo que queráis. Sed creativos. Sí. Y si tenéis alguna duda o queréis que hablemos de algo, estamos abiertas a sus comentarios y les vamos a dejar aquí abajo, como dijo Isa, las redes sociales en las que nos pueden encontrar. Y ahora nos despedimos. Gracias por escucharnos y nos despedimos en un nuevo episodio más, esperando que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda siempre que para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.